esto. Bien. ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado. Hoy en nuestra sesión vamos a tratar, yo esperaría que lo lograríamos, vamos a tratar cerrar esta parte de las ecuaciones cuadráticas de varias variables, las cuales pues han estado como enfocadas en 2 y 3 variables. Por traducirlo al lenguaje geométrico, en cónicas y cuádricas. Y nosotros nos damos cuenta que de alguna forma hay un patrón. El patrón siempre es, a mí me dan la ecuación, yo la manipulo algebraicamente y a partir de esa manipulación yo identifico ciertas características geométricas de la correspondiente ecuación. Es decir, como características de la gráfica, sin llegar a tener la necesidad de graficar. Pero así nosotros no hagamos el dibujo, es importante identificar esas características gráficas porque de alguna forma me ayudan a entender cuál es la estructura geométrica de la ecuación. Entonces, en el momento actual, nuestro trabajo está centrado en las superficies cuádricas y de esas superficies nosotros hemos discutido los primeros o las primeras dos grandes familias, que son los elipsoides y los hiperboloides. La idea de hoy es trabajar con el último gran grupo de superficies, que es lo que conocemos como los paraboloides. Si nosotros recordamos lo que vimos, diría yo, hace unas 2 clases, me voy a esta tablita, los paraboloides se identifican como aquellos en los cuales en la ecuación cuadrática falta una de las variables cuadráticas, o por decirlo de una manera más técnica, uno de los coeficientes cuadráticos es igual a 0. Entonces, si ustedes miran, estas ecuaciones que estoy proponiendo acá, efectivamente corresponden a ecuaciones de paraboloides. Vamos a mirar, antes de realizar todo el proceso de clasificación y todo el proceso de identificación, vamos a tratar de mirar la idea algebraica para ver si este proceso de completación de cuadrados ya está lo suficientemente interiorizado, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a tratar de analizar ese proceso, a ver ustedes qué entienden o qué identifican en estos dos ejemplos. Entonces, con respecto a la primera ecuación, ¿se les ocurre cómo debería quedar la completación de cuadrados de esa ecuación? ¿Sí es claro lo que deberían hacer ahí? ¿O no? ¿Sí están ahí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Entonces, ¿cómo quedaría la completación? 1 minutico, 2 minuticos, por si no la han hecho, para que me diga a alguien cómo le queda esa completación de cuadrados para esta ecuación.
A ver si estamos como en la misma tónica. ¿Alguien me tendría la respuesta? Yo, profe. Entonces, léeme, por favor, y entramos los demás a mirar. El resultado final de la completación de cuadrados. Por Señor. favor, léemelo. Me da 2, abres paréntesis, ¿Sí? x más 1, cierras paréntesis al cuadrado. ¿Listo? Pues yo dejé ahí el 4y más 4y. No sé si se deja ahí o al final. Si quieres, ponlo al final más bien. Ah, bueno. Primero léeme el cuadrático. Más ¿Listo? 4, ¿Sí? abres paréntesis, z menos 2, cierras ¿Listo? paréntesis al cuadrado, más ¿Sí? 4y, ¿Listo? igual a 38. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. No olvidemos cuál es la esencia de este proceso de completación de cuadrados. La esencia del proceso de completación de cuadrados es, a partir de él, identificar las características gráficas de la correspondiente ecuación. De alguna manera, el proceso debería continuar buscando la ecuación canónica. Y en la ecuación canónica, nosotros retomamos lo que hacíamos con la parábola. Siempre en la parábola quedaba sobrando una variable, entonces esa variable la pasábamos al otro lado y posteriormente lo que hacíamos era factorizar este numerito. Entonces esto me quedaba, y ustedes me dirán qué tan claro es, o esto debería quedar menos 4 factor de y menos 38 cuartos. ¿Y es claro qué fue lo que se hizo ahí? ¿Sí fue clara esa última fase? Sí, profe. Sobre esto hay, por decirlo de alguna forma, ciertas variantes en los textos. Hay algunos textos que para los paraboloides dejan la ecuación canónica en ese momento. Otros textos, haciendo remembranza a lo que siempre uno hace con la elipse y con la hipérbola, lo que hacen es coger este número y pasarlo a dividir. Para nuestro propósito de hoy, nosotros vamos, o mejor dicho, no vamos a necesitar hacer más allá de lo que hacemos hasta acá. Esta ya sería mi ecuación canónica de el correspondiente paraboloide. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro?
Sí, señor. No le vamos a hacer más. De pronto ustedes en algún texto digan, no, pero es que en este texto pasaron esto a dividir. Funciona igual, funciona igual. Para lo que necesitamos, que es identificar ciertas características gráficas, no vamos a necesitar más que esta ecuación canónica. Y lo mismo pasaría con este otro paraboloide, el que está aquí abajo. Entonces, voy a cerrar esto en un recuadro. Este es el primero. Y otros 2 minuticos para que me regalen la completación de cuadrados o, para ser más precisos, la ecuación canónica de este otro paraboloide. ¿Listo? Sí, profe. Una vez tengamos claro lo algebraico, lo demás irá emergiendo de una manera muy sencilla. Listo, profe. Maravilloso. Regálame por favor la ecuación canónica. 2 factor común de x más 1 al cuadrado. Listo, 2 factor de x más 1 al cuadrado. Menos Listo, 3 factor común de y más 2 al cuadrado. listo. Igual a Y menos 16 a menos 16 factor común. menos, Sí, menos 16 factor común. pero te pregunto yo, ¿este menos 16z no pasa positivo al otro lado? Sí, sí, señor, qué pena, sí. Listo, revísalo por favor. ¿Sí todos claros eso? Mucho cuidado con ese manejo algebraico. Profe, Sería y en el segundo paréntesis a mí me da negativo. A mí también, profe. Sí, Sí, señor. Igual. iría negativo. Listo. Entonces, ¿alguien más? Regáleme lo que falta, por favor. Igual a 16 factor de z. Factor de z. Y ahí me quedaría 0. ¿Cero? ¿Ahí queda un cero? Entonces pongámosle cero, más bien. Comúnmente se pone así. Ah, queda un cero. O sea, todo se cancela al otro lado. Sí, profe. Listo. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, dense cuenta que en esta ecuación o en estas ecuaciones, la estructura de ecuación canónica es la misma. Ahora, naturalmente, estas dos ecuaciones tienen una representación gráfica distinta. Yo les había mencionado que hay dos tipos de paraboloide y los nombres que habíamos puesto eran, digamos que muy familiares.
El primer tipo es lo que llamamos el paraboloide elíptico y ese corresponde cuando las dos variables cuadráticas que quedan tienen el mismo signo. Es decir, cuando las dos coeficientes cuadráticos, perdón, en vez de decir las dos variables cuadráticas, debe haber dicho los dos coeficientes cuadráticos. Coeficientes cuadráticos que quedan tienen el mismo signo. El elíptico tiene tilde acá. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo miro en la primera ecuación esto correspondería a un paraboloide elíptico, porque los dos coeficientes cuadráticos que quedan, ambos son positivos. Eso a uno le da más o menos la idea de cuál debería ser el caso para el otro tipo de paraboloide, lo que llamamos el paraboloide hiperbólico. Creo que me quedó bien escrito ahí, sí. Y eso sería cuando los dos coeficientes cuadráticos que quedan tienen diferentes. Entonces, estos dos ejemplos que estoy mostrando acá, uno de ellos, el primero, corresponde a un paraboloide elíptico, el segundo corresponde a un paraboloide hiperbólico. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Claros con la idea? Sí, profe. Entremos a mirar uno por uno cómo se ve. Entonces voy a, como siempre, aquí dejo de presentar esto y presento toda mi pantalla para que podamos saltar de nuestro ambiente usual a el ambiente gráfico. Entonces, aquí voy. Listo. Entonces, aquí está como siempre el espacio. ¿Alguien me puede recordar en este cuál era el eje X y cuál era el eje Y? Yo les había dicho por colores que el eje X era ¿cuál? ¿El rojo? Sí, profe. El Y, el Listo. verde y el Z el azul. Listo, pues perfecto. Entonces, así quedaría como mi esquema, X, Y y Z. Me voy a copiar la ecuación del paraboloide elíptico para que ustedes lo vean. Entonces, voy a copiar acá. Me voy a mi programa. Aquí está. Este es el paraboloide elíptico. Este está como muy raro, pero yo creo que todos vemos cuál es la estructura gráfica de ese paraboloide. Déjenme mostrarles otro ejemplito que a veces como que le ayuda a entender uno más la estructura gráfica. Voy a coger uno muy sencillito. Ya borro el de arriba. O sea, uno como más pequeñito para que no nos toque como irnos tan lejos. ¿Qué me está haciendo esto? Creo que ahí queda como ya mejor. Esta es la estructura de un paraboloide hiperbólico. Entonces, el ejemplo anterior tiene como la misma estructura. Es como una especie de parábola, pero tridimensional, como formando una especie de ollita. Ese es el famoso paraboloide elíptico. Dentro de ese paraboloide elíptico, nosotros vamos a considerar o vamos a determinar los siguientes aspectos. Uno es este puntico que está aquí abajito, creo que todos lo están viendo, espero yo. Este puntico de acá, que es lo que llamamos el vértice del paraboloide. Y el otro aspecto que nosotros vamos a considerar es lo que llamamos la orientación del paraboloide elíptico.
Cuando yo hablo de orientación, me voy a servir de estos dos ejemplos. Este paraboloide está abriendo hacia el eje Z, paralelo al eje Z. Este otro paraboloide está abriendo, usted aquí se ve mucho mejor, hacia el eje verde, que en este caso es el eje Y. Entonces, en ese sentido, yo considero como orientación los ejes. Permítanme un segundo, por favor. Excúsenme, qué pena con ustedes, se me presentó aquí una situación, pero ya la solucioné. ¿Me están escuchando? ¿Siguen ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, les estaba mencionando que dentro de los aspectos o los aspectos que vamos a considerar a la hora de analizar un paraboloide elíptico, nosotros consideramos el punto de acá, que es lo que llamamos el vértice, y consideramos la orientación. Esa orientación viene determinada por el eje sobre el que está acostado el paraboloide. Por ejemplo, este es un paraboloide que está acostado sobre el eje Y, y este de acá es un paraboloide que está acostado sobre el eje Z. Pero naturalmente, y esto yo creo que es evidente del enfoque gráfico del paraboloide, nosotros nos damos cuenta que puede haber paraboloides que están sobre el mismo eje o orientados sobre el mismo eje, pero con signos distintos. Por ejemplo, si yo cojo este otro paraboloide, ustedes pueden ver que también está sobre el eje Z, pero está hacia el eje negativo. Entonces, cuando yo hablo de la orientación de un paraboloide elíptico, yo tengo que identificar cuál es el eje sobre el que está orientado y debo identificar el signo del eje de orientación. Entonces, cuando yo hable de la orientación, voy a tener que decir si es X positivo
o X negativo, en este caso sería Z negativo, en este otro caso era Z positivo, en este otro caso sería Y, pero miren que en Y está abriendo hacia el eje negativo, hacia los números negativos de Y, no sé si esto se vea, esto se ve más claro acá, miren que este es el eje negativo en y este es el eje positivo, la flecha siempre apunta hacia el positivo en este diagrama, entonces en este caso, creo que lo tengo volteado, acá. Se ve mucho mejor así. Cuando yo lo pongo, sí es que lo había rotado, pero en este caso, este es el eje negativo y este está abriendo hacia el eje Y negativo. No sé si me hago entender con esa idea de la orientación. Era como la misma idea de la orientación de la parábola, que se abre hacia arriba o hacia abajo, o hacia derecha o hacia izquierda, pero en este caso son tres ejes, en cada uno con dos signos. Entonces estamos hablando en total de 6 posibles orientaciones. X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, Z positivo y Z negativo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí Profe, estoy siendo claro? no entiendo una cosa. ¿El negativo y el positivo depende del coeficiente que esté después del igual? Eso lo vamos a mirar después. Precisamente a eso vamos, a identificar. Por el momento me interesa que entiendan qué es. Ya vamos a entrar a mirar y a caracterizar cómo determinar la orientación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, voy a eso precisamente. Voy a eso. Y voy a tratar de mirarlo con el ejemplito que tenemos acá. Entonces, este es mi paraboloide elíptico. Lo voy a tomar por acá. Y entonces hay dos aspectos para considerar. Uno es el que llamamos el vértice. El vértice sale de donde siempre sale, es decir, cuando uno llega a la ecuación canónica, pues naturalmente hay unos números dentro del paréntesis, lo de siempre, con el signo cambiado, y en el orden, esto tienen que tenerlo muy claro, en el orden de las variables. Primero va el que va con X, que en este caso es -1, luego va el que va con Y, que es este del lado de acá, que sería 38 cuartos, y el otro sería el que va con Z, porque me quedo así. Eso. Y el otro sería este de acá, que sería 2. Es decir, la obtención del vértice sigue la misma pauta que ha seguido siempre para todas las cónicas y todas las cuádricas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Hablemos de la orientación. Entonces quiero hacer una pequeña nota con respecto a la orientación. Voy a separar esto en una hojita aparte, a ver si puedo. Me quedo acá. Entonces, una pequeña nota. La orientación se revisa siempre y cuando los dos coeficientes sean positivos. Es decir, siempre y cuando los dos coeficientes cuadráticos sean positivos. Es decir, este y este de acá. Si no llegaran a ser positivos, sino que ambos fueran negativos, porque ambos deben tener el mismo signo, porque es un paraboloide elíptico, en ese caso lo que hacemos es multiplicar, cambiarle el signo tanto a la izquierda como a la derecha. Regálenme un segundo.
Excúsenme. Entonces, les estaba diciendo, la orientación la vamos a ver siempre y cuando estos dos sean positivos. Si no fueran los dos positivos, si yo me encontrara con algo así, por ejemplo, que en la ecuación canónica me quedara de esta forma, la manera de arreglarlo es modificando estos signos multiplicando por -1. Es decir, cuando se obtenga algo así, lo que uno hace es cambiar acá por más, y también tendría que cambiar este de acá. Entonces, si los dos son positivos en la ecuación canónica, entramos a revisar la orientación. Y no, si los dos son negativos, nos toca cambiarle el signo a estos dos y también el signo que aparece a este lado de acá. Dicho de una manera simple, multiplicar toda la ecuación por -1. ¿Sí me hago entender con esa idea? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Una vez tengamos que estos dos coeficientes son positivos, ahí sí entramos a revisar la orientación. Y entonces en la orientación, como estaba presupuestando la compañera, el eje de orientación es la variable no cuadrática, es decir, la variable que quedó del lado derecho. Entonces el eje de orientación sería el eje Y el signo sería el signo, mejor dicho, el signo, lo voy a decir de esta forma, el signo lo determina el coeficiente no cuadrático. Entonces ya entro a explicar eso con cuidado. Cuando hablo de coeficiente no cuadrático, estoy hablando de este numerito de acá, a ver si me voy a seleccionarlo solito. Este de acá es el coeficiente no cuadrático. Como decía la compañera, el número que está después del igual. Si este número es positivo, entonces la orientación, el signo de la orientación es positiva. Si este signo es negativo, entonces el signo de la orientación es negativo. Entonces, en este caso, la orientación sería en el eje Y negativa, tal y como habíamos visto, excúsenme un segundo, tal y como habíamos visto en esta gráfica. En esta gráfica la orientación era hacia el eje negativo Y. Entonces, la orientación, por decirlo de alguna forma muy específica, me la da lo que quede al lado derecho de la igualdad. Esta variable me dice el eje, este número me dice el signo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro? Permítanme un segundo. Mil disculpas, en serio, es que tengo aquí a alguien de una empresa de servicios públicos que vino a hacer una visita, entonces pues les pido excusas. Creo que ya no tendríamos más interrupciones. Bien, ¿sí estoy siendo claro?
¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Miren que en este caso el análisis es muy sencillo. Una vez uno llega a la ecuación canónica y una vez uno tiene en cuenta este detalle. Como les digo, si aquí los dos llegaran a ser negativos, toca cambiarle el signo a estos dos, lo cual implica que se le cambiaría el signo a este número de acá. A nada más se le cambiaría el signo, es decir, lo de adentro permanecería igual. En ese caso, lo único que se afectaría serían estos coeficientes. No sé si estamos claros, no sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí estamos bien? Sí, Sí, profe. señor. Listo, pues. Entonces quiero verificar. Entonces voy con una ecuación cuadrática. Voy a copiar esta, pero le voy a cambiar obviamente la información. Y quiero que ustedes me den los datos gráficos de este paraboloide elíptico. Entonces, aquí voy a poner un 4, pero aquí voy a poner un y. Aquí voy a poner un 2, z cuadrado. Aquí pongo menos 4x, menos 6x, mejor. Piensen que todo tiene que ir en múltiplos de 4. Aquí pongo 8y. Aquí me voy a quedar con 6z. Entiendo. Y acá voy a poner menos 10. Este es un paraboloide elíptico. En él, lo que quiero que hagan es encontrarme, bueno, aquí lo escribo también, aquí la orientación era pie negativo. Entonces, quiero que en esta ecuación me den cuál es el vértice y cuál es la orientación y entramos a comprobarlo con el programa gráfica. ¿Listo? ¿Claro? Sí, profe. Listo. 5 minuticos, ya les dejo otra vez el ejercicio y entramos a revisar.
¿Listo? ¿Algún problema? Ya lo tengo. Dime. Ya lo tienes, Brian. Entonces, regálame primero la ecuación canónica. Aquí abajo. 4, factor de y más 1 al cuadrado, Dame un segundo. Insertar ecuación. 4 factor de y más 1 al cuadrado. ¿Listo? más 2, factor de z, ¿Sí? menos 3 medios al cuadrado, Uy, me quedó así con fraccionario. Ajá. Sí. Listo. Bueno. Esto no tiene por qué asustarlos, espero yo. Igual, igual a menos 6, factor de x más un cuarto. Profe, ¿no es igual a 6? debería ser 6, ¿no, Brian? Porque este menos Sí, 6x, sí, señor. pero lo demás sí queda así o queda con menos acá Profe, adentro. a mí me quedó menos un cuarto. A mí también me queda negativo. Sí, claro, porque ya cambió el signo. Sí, pues. Listo, pues. Entonces, rápido, rápido. Vértice, Sería un cuarto, ¿sí? menos 1 y 3 medios. Y 3 medios. Listo. Y la orientación, Eje x positivo. x positivo. Como siempre les digo, obviamente uno puede meterle más detalle a estas ecuaciones. De alguna manera el enfoque que yo les decía de pasar a dividir este número, lo que hace es generar unos numeritos en el denominador que representan medidas dentro del paraboloide. Pero nosotros no nos vamos a meter con tanto detalle, porque como les digo, estoy tratando como de centrarme en lo importante o lo que yo considero importante. Entonces, solo vamos a considerar estos dos aspectos para los paraboloides: vértice y orientación. Entonces, quiero, antes de ir al descanso, que veamos el dibujo y comprobemos que efectivamente lo que estoy diciendo tiene sentido. Entonces, como siempre. Listo, entonces voy a copiar la ecuación para no correr ningún riesgo. Aquí está, copiar. Voy a... Oh, Dios mío, ¿por qué se me trabó acá? ¿Se trabó? Ya. Entonces, borro esto, borro todo. Voy a coger nomás la ecuación que acabo de escribir. ¿Listo? Si quieren la dejo rotando ahí mientras escribo el número del vértice. A ver si me lo copia bien, esperaría que sí. A ver si todo nos cuadró bien. Mírenlo. Quedó pegado justo donde el vértice debería estar. Si lo ven, si ven el vértice ahí, ese puntico azul pegadito ahí a la colita del paraboloide, entonces el vértice efectivamente es este punto y ustedes pueden ver que está sobre el eje rojo, que es el eje X, y está sobre el positivo. Voy a borrarlo un poquitico. Dense cuenta que este es el eje positivo y hacia allá precisamente está orientado nuestro paraboloide. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro cómo funciona? Sí, señor. Entonces, antes de irnos al descanso, dense cuenta que todo es el proceso de completación de cuadrados. Ese es como el paso clave. Lo demás es seguir las pautas, pero no son pautas complicadas de entender. O sea, siempre y cuando uno haga la completación de cuadrados de manera correcta y la ecuación canónica, pues evidentemente esto no representa mayor inconveniente.
¿Listo? ¿Claros? Sí, profe. Entonces vámonos a un descanso breve. Son las 12:52, vamos hasta la 1:05. Entonces, a la 1:05 volvemos para atacar la última cuádrica y el último paraboloide, que ese sí tiene algo bastante especial. Entonces, voy a dejar de compartir. Nos vemos en 12 minuticos, 13 minuticos, para atacar ese último dibujo. ¿Listo? Sí, profe. Listo, pues.
Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué se trabó esto? Listo, borrar. Listo, pues. Listo, pues. Entonces, hablemos del último tipo de paraboloide, que es el paraboloide hiperbólico. Este paraboloide, que no lo deja ver como tan, aquí se ve mejor, tiene una estructura gráfica un poco extraña, por decirlo de alguna forma. En este tipo de paraboloide, la estructura es muy parecida a lo que gráficamente se conoce como una silla de montar. Y ese es el otro nombre que comúnmente se usa para este tipo de paraboloide. Entonces, cuando hablemos de él, vamos a estar diciendo o silla de montar o paraboloide hiperbólico. La estructura gráfica en sí es algo complicada, pero digamos que uno puede identificar ciertos objetos. Uno puede identificar, y espero que estén viendo lo que señalo, como una especie de parábola que se forma alrededor, que es donde se sentaría, por decirlo de alguna forma, el jinete, si esto efectivamente fuera una silla de montar. Y también aparece, y esto se ve un poquitico más claro, mira a ver si puedo ponerlo, tal vez con otro ejemplo. Voy a ver si este me sirve bien. Que me parecía que había. Este dibujito es como un poquitico más emblemático. Tiene, si ustedes ven, como la misma estructura. Tiene la parábola, sino que aquí se ve un poquito más claro lo que yo llamo las hipérbolas, que son como estas ramitas que se están formando alrededor de la silla de montar. Entonces, naturalmente, hacerlo uno a mano es un ejercicio complejo. Naturalmente, ni siquiera presencialmente, yo les pediría que lo graficaran. Lo que pediría o lo que vamos a mirar es tratar de identificar las características de un paraboloide hiperbólico. Aquí se queda como un poco corto el software, pero digamos que la estructura es más o menos entendible. Es, como les digo, como una especie de parábola, que es esta que están mirando acá, con unas hipérbolas que lo determinan. Esto muchas veces se ve mejor, es que si pudiera tener el vértice. Cuando hablo de las hipérbolas, me refiero, cuando uno lo mira desde arriba, como estas curvitas que se van formando. Lo que pasa es que aquí se ve muy angulado, pero en realidad esto debería ser como más suave y como más redondeado. Entonces, con este paraboloide hiperbólico, teniendo en cuenta la dificultad gráfica que ofrece, simplemente voy a tratar de caracterizar los aspectos gráficos y vamos a tratar de identificarlos en el dibujo. Entonces, cuando yo trabajo con este tipo de paraboloide, que es, por ejemplo, este que tengo acá,
voy a mandar aquí abajo el paraboloide hiperbólico. Ese corresponde cuando los dos coeficientes cuadráticos tienen signo diferente. En este tipo de paraboloide, nosotros también vamos a considerar los mismos aspectos que en el paraboloide elíptico, lo que llamamos el vértice y lo que llamamos la orientación. Con respecto al vértice, vuelvo al dibujo, el vértice corresponde a este puntico, este de acá, que correspondería a donde se sienta el jinete. A este vértice, en el caso del paraboloide hiperbólico, muchas veces lo llaman el punto de silla. Entonces vamos a tratar de caracterizarlo bien sobre este ejemplo. Entonces voy a volver acá. El vértice, algebraicamente, sale de donde siempre sale el vértice, es decir, tomando en orden las coordenadas con el signo cambiado. Entonces, en este caso, si la completación de cuadrados quedó bien, sería -1, 2 y 0. Entonces voy a llevarlo hasta aquí, al dibujo. Y mírenlo, ese puntico que aparece distinguido ahí, ese es el vértice del paraboloide hiperbólico. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo. El dibujo, vuelvo y repito, es a veces un poco extravagante. Hacerlo a mano puede ser un ejercicio difícil, pero uno identifica ciertas características. Ahora, quiero hablar de la orientación, y en esto puede tomar un poquitico de tiempo captar completamente la idea. Entonces, quiero primero hablar de los aspectos relevantes de la orientación. En la orientación hay dos aspectos, que para ser más precisos son dibujos o gráficas que determinan la orientación. Uno es la parábola. Entonces, cuando yo hablo de esta silla de montar o de este paraboloide hiperbólico, esta parábola que estoy mostrando, que es donde está asentado el vértice, esa parábola tiene un eje sobre el cual está orientada. Si ustedes miran esta de acá, esta parábola está orientada sobre el eje Z. Permítanme, les voy a dibujar otro. En cambio, este de acá, porque siempre toca hacer esto, menos Z al cuadrado igual a Y. Voy a borrar esta de acá y estas dos de acá. Miren esta silla de montar, la parábola está orientada sobre el eje verde. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la parábola? Que en este caso el eje verde es el eje Y. Entonces, esta es una silla de montar donde la parábola está sobre el eje Y. Esta es una silla de montar donde la parábola está sobre el eje Z. Entonces, ese es un primer ítem de orientación. ¿Hacia qué eje abre la parábola? Ustedes dirán, pero es que aquí abajo hay también otra parábola. En este caso nos interesa la parábola que abre hacia los ejes positivos. Entonces miren que la parábola acá abre hacia el eje Z positivo. Esta otra, la parábola, abre hacia el eje Y positivo. Entonces esta está como acostadita sobre el eje Y. Esta otra está como acostada sobre el eje Z.
Esa es la primera idea orientadora. No siempre es tan fácil de captar, pero es de alguna manera lo primero que uno determina. Esa orientación de la parábola la determina la variable no cuadrática. Entonces, cuando yo miro en la ecuación canónica, ¿cuál es la variable no cuadrática? Es decir, la que está a la derecha. Esa variable me dice la orientación de la parábola. Por eso es que para este paraboloide hiperbólico, que es el que tengo dibujado aquí, miren cuidadosamente que la parábola sería sobre el eje Z y en la gráfica se ve que efectivamente esa parábola está abriendo sobre el eje Z. Entonces, la manera de obtener la orientación es a partir de la variable no cuadrática para el caso de la parábola. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ese es uno de los aspectos de la orientación. El otro aspecto es a veces un poco más complicado de entender. Entonces voy a tratar de clarificar. Si ustedes ven esta silla de montar, esta tiene la parábola en Z. Y si yo pongo, voy a borrar todo esto. A ver, espero que me resulte bien. Es esta. Ah, listo. Creo que sé cómo hacerlo. Estos son ejemplos. Quiero que miren cuidadosamente. Esta era la original. Ay, ¿por qué no me la borro? Esta era la primera, sobre el eje Z. La parábola está sobre el eje Z. Ahora, esta otra también tiene la parábola sobre el eje Z. ¿Sí la ven? Esta tiene la parábola sobre el eje Z. Esta también tiene la parábola sobre el eje Z. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es que una, y esta es la parte que la caracteriza, cuando la miro desde arriba, tiene como una especie de hipérbola que en este caso abre sobre el eje X. Esto es como una especie de conito. Y en este caso abre sobre el eje X. En el otro caso, miren la que abre sobre el eje Y. Es decir, ambas tienen la misma orientación de la parábola, pero lo que cambia es la orientación de la hipérbola. Porque en este caso, la hipérbola, es decir, como estos cuernitos que estoy mostrando acá, estos abren sobre el eje X, como ustedes pueden ver, paralelos al eje X. En cambio, esta otra, los cuernitos son paralelos al eje Y. Entonces, otro factor determinante a la hora de dibujar un paraboloide hiperbólico, aparte de la parábola, es ver hacia dónde abren estos cuernitos, que es lo que se ve desde arriba como una hipérbola. En este ejemplo se ve más clarita la hipérbola a la que hago referencia. Entonces, el otro aspecto orientador corresponde a la hipérbola. Y la manera de identificar la hipérbola es la determina la variable cuadrática
que tiene el mismo signo en la ecuación canónica que la variable no cuadrática. No sé si esto suene como un trabalenguas, pero la idea es que a la hora de determinar la orientación, primero determino la parábola con la variable no cuadrática y luego entro a mirar las variables cuadráticas. En la ecuación canónica, la variable no cuadrática tiene un signo positivo, entonces en las variables cuadráticas miro cuál tiene también el signo positivo. Si aquí fuera un menos, por poner un ejemplo, yo tendría que mirar cuál de las dos cuadráticas en la canónica tiene el signo negativo. Es decir, para determinar la orientación de la hipérbola, lo que hago es mirar dentro de estas dos que quedan del lado izquierdo, cuál queda con el mismo signo que la variable del lado derecho. ¿Sí me estoy haciendo entender o suena muy confuso? ¿Sí me están prestando atención? Sí, señor profe, está claro. Sí, profe. ¿Sí me hago entender? La idea no es complicada. Tal vez la estoy diciendo de una manera innecesariamente complicada, pero es que a mí me gusta decirlo todo muy formal. Pero digamos que la idea así intuitiva es, llego a la ecuación canónica, saco el vértice, miro quién está al lado derecho, esa es la parábola, miro el signo de acá y la que tenga el mismo signo al lado izquierdo es la variable de la hipérbola. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, la parábola está sobre el eje Z. Aquí siempre es positivo, siempre positivo. Sin importar el número que aparezca acá, la parábola siempre abre hacia los positivos. Y la hipérbola es la que está con el mismo signo que esta variable no cuadrática. Como aquí me dio positivo, busco el positivo, que es este de acá, entonces la hipérbola está sobre el eje X. Y entonces, esta silla de montar o paraboloide hiperbólico tiene su vértice, esperamos que todavía no lo haya borrado, es este de acá. Su vértice nuevamente es, por aquí lo había escrito, menos 1, 2, 0. Miren lo que aquí está. La parábola está sobre el eje Z, que es lo que me decía esto de acá, eje Z siempre positivo, y la hipérbola, y entonces miremos esto con cuidado, los cuernitos de la silla, lo llamo cuernitos a falta de una mejor palabra, tal vez tenga un nombre más técnico, esos cuernitos son los que determinan la hipérbola y esa abre, si se dan cuenta, paralela al eje X. Entonces, esta es una silla de montar con vértice en menos 1,2,0, parábola en Z positivo, siempre es positivo el eje de la parábola, y la hipérbola en el eje X. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea? Sí, profe. Entonces, hagamos un ejercicio. Con esto quisiera cerrar por hoy. De un paraboloide hiperbólico. Voy a coger este. Y quiero que me suelten toda la información sobre este paraboloide hiperbólico.
Aquí voy a poner 8x, aquí voy a poner 2y y aquí voy a poner menos 8z. Y aquí voy a poner 15, por ejemplo. Esto es un paraboloide hiperbólico. Quiero que hagan el ejercicio de ir a la ecuación canónica y extraerme estos tres datos. Dime. ¿Me decías, perdón? ¿Quién me habló? ¿Alguien dijo algo? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿O no? Levanten la mano si estamos bien, por favor. Listo, pues. Parece que todos estamos bien. Entonces, vuelvo y repito cómo es el ejercicio. Si quieren, bájenla ya. El ejercicio es esta ecuación, la ecuación canónica, y a partir de ella me sacan el vértice y me sacan la orientación. Y cogemos esto y verificamos esa información que ustedes extraen en el software de geometría que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Claro para todos? Levanten la mano si fue claro, por favor. Listo, pues. Entonces ya les devuelvo el archivo. Por favor, 5 minutos.
Listo. ¿Algún problema? ¿Sí me oyen? Sí, señor. ¿Algún problema con el ejercicio? No, profe. Regáleme por favor la ecuación canónica y hagamos el ejercicio. Ecuación canónica. ¿Quién me regala esa ecuación? Sería 2 factor de x más 2 al cuadrado Perdón. 2x más 2 elevado al cuadrado, ¿sí? menos 4z menos 1 Z menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? igual a menos 2 y menos Sí. 19 medio. ¿Qué? Menos 19 sobre 2. 19 sobre 2. Confirmación. Sí. Confirmación. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Vamos a ver la gráfica. Ah, bueno, entonces no. Listo, antes de la gráfica. Vértice. ¿Quién me regala el vértice? Profe, Dime. profe, qué pena. A mí el Z me da Z más uno, no sé por qué, no sé si yo esté mal o qué. Profe, a mí también me A mí hace también me da tomar positivo. Sí, A mí igual. Estoy de acuerdo con eso. Pero todo lo demás está igual. O sea, todo lo Sí, demás profe, está ahora bien. sí. Sí. Listo. Entonces, ¿quién me regala el vértice? ¿Quién me regala el vértice? sería menos 2, Sí, 19 medios sí, y menos 1. y menos. Listo, pues. La parábola, hablemos de la orientación. La parábola, ¿hacia qué eje abre? Hacia el eje Y. Eh, positivo siempre. Positivo. Lo que pasa es que en esa silla de montar aparecen dos parábolas. Uno siempre en la orientación se centra en la parábola que abre hacia el positivo. Entonces, por eso yo aclaro, es Y positivo. Y la hipérbola, ¿cuál sería la orientación de la hipérbola? Con respecto al eje Z, Con respecto a Z, ¿sí? Porque miren que acá es un número negativo, entonces toca buscar el negativo entre los dos, y en este caso, pues sería la variable Z. Quédense con esa información. Voy a hacer el dibujo. No sé si algunos de ustedes le ha cacharreado a este GeoGebra para hacer estos dibujos. Pero, profe, una pregunta. Dime. Sería Z positivo, ¿verdad? No, porque es que en la hipérbola no hay ni positivo ni negativo porque son Ah, dos ramas, ¿no? ¿Cierto? O sea, son dos cuernitos. Entonces ahí no hay que especificar hacia dónde. vale. ¿Listo? Entonces voy a hacer, les preguntaba, ¿ustedes si han usado esto? ¿Este programa? ¿Lo han visto? Ahoritica o para hacer las gráficas, como para comprobar gráficas y eso. Sí, señor. Este se ve feo, pero mírenlo, mírenlo bien. Entonces voy a ubicar el vértice, ¿listo? Voy a ubicar el vértice, que ustedes me dijeron que era este. A ver si... Ah, mírenlo, aquí está, el puntico azul. Miren que aparece donde debería estar. Pues que me toca alejarlo un poquito. Pero si lo ven, aquí está el vértice justo donde debería estar. Entonces nos quedó bien ubicado el vértice. Miren que la parábola... Ah, pero miren que esta parábola no abre hacia el positivo. La parábola del positivo, ¿cuál es? Es esta. Esta es la parábola, ya lo vimos. Sí, como este dibujo tiene esa simetría tan rara, pero bien. Es que no me está dejando girarlo. Ah, ya listo.
Esta parábola que ustedes ven acá es la que abre hacia el positivo. Para que me lo crean, voy a quitar. Miren que el positivo es hacia acá. Es el eje verde, que es el eje Y, que es lo que nosotros habíamos dicho, ¿cierto? La parábola sobre Y positivo, ¿cierto? Entonces, esta sería la parábola. Y miren que los cuernitos, este cuernito de acá y este cuernito de acá, están sobre el eje Z. Miren que la hipérbola, ahí se ve un poquitico más clara la hipérbola, o los cuernitos, están sobre el eje Z, que es lo que nosotros habíamos establecido aquí. Entonces, la gráfica corresponde a la caracterización que le hicimos. Naturalmente, yo no les voy a pedir que la dibujen, es un dibujo bastante complicado, pero sí que veamos la capacidad de identificar estas características. Miren lo que les digo, aquí aparecen dos parábolas, pero la que determina la orientación es la que abre hacia el positivo. En este caso, abre hacia el positivo y de aquí salen las ramitas de la correspondiente hipérbola. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro esto? Sí, profe. Sí, señor. Tal vez no sea claro de dibujar. En esto yo quiero ser muy claro. Por eso yo no les pido dibujos hasta el momento. O sea, es un ejercicio complicado, aunque posible, que uno les diga, miren, coja esta ecuación de este paraboloide hiperbólico o de esta silla de montar y hágame la gráfica a mano. Es posible, pero dibujar en 3 dimensiones es algo muy complicado. Por eso yo lo que les pido es identificar las características. Alguien me preguntaba en algún momento si tenían que graficar. No. Dado caso, si yo les pido un dibujo, lo pueden hacer en algún programa o en algún software y yo no tengo inconveniente, porque es que esto no es un curso de dibujo. A mí lo que me importa es que quede bien identificadas las características a partir de la correspondiente ecuación. Alguien podría decir, y con esto doy como un cierre a esta temática, alguien podría decir, ¿y para qué necesitamos trabajar la ecuación? Y no más bien solo utilizamos el programa y ya con la gráfica, pues de ahí extraemos la información. Yo quiero que ustedes noten la dificultad de eso, particularmente en 3 dimensiones. Si yo les digo, miren, cojan esta ecuación, borro esto de acá, grafíquenla. Entonces alguien diga, no, pues yo meto esto en el graficador, saco la gráfica y de ahí saco los datos. Y les pregunto, bueno, díganme, ¿cuál es el vértice? A partir de la gráfica no es posible explicitar el vértice, porque miren que estos puntos son complicados de ubicar. Entonces, la ecuación me da la oportunidad de hacer ese proceso de identificación de manera muy precisa. Esa es precisamente la esencia de la geometría analítica, que es la base de esta temática. Que ustedes con la ecuación puedan darle respuesta precisa a preguntas geométricas. No solo decir, mire, es que el vértice está por acá, sino poder determinar de manera precisa cuáles son las coordenadas de ese vértice o de ese centro y las demás características. Entonces le añade precisión. Por eso se hace este trabajo para este tipo de ecuaciones. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Claros? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Bien. Pues esto era lo que yo tenía para hoy. Acabamos un poco temprano, antes de lo presupuestado. Pues, naturalmente yo siempre trato de tener un margen de tiempo, por si hay algún tema que presente una dificultad especial.
pero pues esto era como todo lo que les quería mencionar. Yo quiero poner una actividad, pero no la voy a poner hoy porque quiero prepararla. Una actividad que englobe todo lo que hemos hecho con cónicas y con cuádricas, una actividad evaluativa. Entonces, esa actividad más bien la pondría la próxima clase y nos veríamos para iniciar con un nuevo tema, por decirlo de alguna forma. Algo, digamos, que relativamente alejado, aunque con conexiones, a estas ecuaciones de varias variables. Pero digamos que vamos a dar un salto a otro tipo de temática. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. Listo, pues. Entonces nos vemos el viernes. Es el viernes, ¿cierto? Gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día. Feliz día. Que estén muy bien.